Hola y bienvenido. En este video vamos a revisar el concepto de primer momento, el cual es muy importante para la estática, así que no esperemos más y comencemos. Del estudio de los sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, sabemos que, si fijamos un eje dentro de este y aplicamos una fuerza externa, en la mayoría de los casos, esta provocará la rotación del cuerpo, la cual puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Inclusive si el cuerpo no rotara, la fuerza aplicada aún puede provocar una tendencia al giro. A esta tendencia a la rotación se le conoce como el momento producido por la fuerza respecto al eje. La forma en que podemos calcular el momento producido por una fuerza es bastante simple. Solo basta multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia de su línea de acción al eje de rotación. A partir del cálculo anterior, podemos realizar las siguientes observaciones. Si la línea de acción de la fuerza intersecta el eje de rotación, dicha fuerza no produce rotación en el cuerpo rígido, ni siquiera una tendencia al giro. En otras palabras, el momento producido es cero. Mientras más grande sea la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación, el momento producido será mayor. Por lo tanto, la rotación observada en el cuerpo rígido será más notoria. Ahora que entendemos el concepto de momento de una fuerza con respecto a un eje, vamos a fijarnos en una fuerza particular, el peso del objeto en estudio. Recordemos que el peso de los cuerpos es una fuerza que se ejerce a distancia por el planeta Tierra y siempre apunta en dirección a su centro. Si analizamos el peso de un cuerpo en la superficie terrestre, podemos considerar que este apunta hacia abajo. Es decir, si imaginamos un sistema de coordenadas XY, la línea de acción del peso será paralela al eje y apuntará en sentido contrario a este. Si dividimos el cuerpo rígido en partes más pequeñas, podemos observar que cada una de ellas tiene su propio peso. Al considerar como eje de giro al eje Z, vemos que los pesos de cada parte producen tendencia al giro, dependiendo de su posición. Para que quede más claro, debido a que todos los pesos son paralelos al eje Y, el momento respecto al eje Z depende únicamente de la distancia de su línea de acción al plano YZ. El momento será negativo si el peso se encuentra en la parte positiva del eje X y será positivo si se encuentra en su parte negativa, por lo que podemos calcularlo al multiplicar el peso que tiene signo negativo, ya que apunta hacia abajo, y el valor de la coordenada X de su línea de acción. Con este razonamiento llegamos a nuestra primera fórmula, la cual es el momento respecto al plano YZ del peso, la cual tenemos a continuación. ¿Qué pasa si ahora consideramos como eje de rotación al eje X? La verdad es que no ocurren muchos cambios, ya que el peso de cada parte sigue siendo paralelo al eje Y. Lo que hay que considerar para el cálculo del momento respecto al eje X es la distancia de la línea de acción del peso al plano XY. Esta distancia viene dada por la coordenada Z correspondiente a la línea de acción del peso, de modo que obtendremos una fórmula muy parecida a la anterior, en este caso, el momento respecto al plano XY del peso. Finalmente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si elegimos al eje Y como eje de rotación? Esta pregunta es algo más complicada de responder, ya que tenemos muchas fuerzas que son paralelas al eje de rotación, por lo tanto, no producen rotación. Sin embargo, podemos aplicar un truco físico muy sencillo. Rotemos el cuerpo para que el sistema de fuerzas ya no sea paralelo, sino perpendicular al eje Y. Y problema resuelto. Ahora tenemos un caso similar a los dos anteriores, por lo que podemos enunciar la siguiente fórmula sin temor a equivocarnos. Esta es la fórmula del momento respecto al plano XZ del peso. Si bien hemos definido los primeros momentos producidos por el peso respecto a los planos coordenados, también podemos definirlos utilizando una cantidad que está muy relacionada con el peso. Me refiero a la masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que además, mientras más masa posea, más peso va a tener. Es decir, son cantidades relacionadas proporcionalmente de la siguiente forma. Al multiplicar la masa por la aceleración gravitacional, que podemos considerar constante, obtenemos el peso del objeto. Por lo tanto, podemos definir los primeros momentos de la masa respecto a los planos coordenados de la siguiente forma. Primer momento respecto al plano YZ. Primer momento respecto al plano XZ.
Primer momento respecto al plano XY. Podemos observar que las fórmulas tienen una estructura muy particular. Por ejemplo, si queremos calcular el momento respecto a un plano coordenado, la coordenada que aparece en la fórmula es diferente a las que forman el plano. Recapitulando, en este video hemos visto cómo se define el momento que produce una fuerza respecto a un eje, también el momento que producen las partes de un cuerpo rígido respecto a los planos coordenados, y finalmente los primeros momentos producidos por la masa del objeto respecto a los mismos planos. Espero que la información presentada te haya sido de utilidad, y recuerda que tenemos más videos de este tema y muchos otros que te pueden interesar. Por el momento sería todo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!